Ahora estamos con Lucas de cuarto medio, Dios mío, Señor, sálvame. Vengo a hablar contigo, hija. quien va a representar en este caso la postura de la defensa de las creencias sobre Dios y que sí existe Dios. Y si es obvio, maldita payasa. Primero, como primera pregunta, Lucas, ¿cómo tú avalarías tu creencia en Dios? Primero, se podría avalar la existencia en Dios en la complejidad de las cosas de lo que existe, como por ejemplo el argumento que dio Tomás de Aquino, inteligente, ¿no? Que por ejemplo el mundo tiene tantas complejidades en su diseño. Por ejemplo, el humano está hecho de químicos y está hecho de células, y esas mismas células están hechas de átomos, y los átomos están hechos de, ¿cómo se llama esto? De quarks, que son las cosas cuánticas, y más allá de eso no sabemos, pero todo esto nos ha tomado miles de años de búsqueda de conocimiento. Entonces, es tan complejo, tan perfectamente estructurado, en el sentido de que sea muy difícil la vida sin complejidad, que no se piensa que una existencia que salió de la nada sería la mejor para que haya. ¿Y cómo podrías justificar que no es simplemente una casualidad? Finalmente nosotros de todas maneras existimos porque nuestras condiciones para existir son las que necesitamos para existir. Me hacen el favor y dejen de joder, vayan a dormir, que uno tiene derecho a dormir. En este caso, la pregunta podría dejarnos o en una incógnita, en el sentido de que podría ser quizá random, porque tiene razón en lo que dice, que existimos solo por las condiciones que existen, pero en este caso, cuando se crea un objeto o se crea algo, el azar usualmente no logra crearlo con un diseño que no sea solo propio al ser, sino al sistema que lo convive, como un ecosistema, por decirlo así. Nosotros convivimos con lo que es el universo y con lo que es todos los animalitos. El sistema, por ejemplo, de la cadena alimenticia no funcionaría sin muchas de las formas de vida que ya hay. Entonces, si bien ambos argumentos tendrían un peso más o menos parecido, tiendo a pensar que el argumento a favor de un dios tiene más peso por el simple hecho de que parecería más fácil argumentar a favor de que un ser pensante creó en un sistema más perfecto que haya sido un azar. O de otra forma, si no se pudiera responder a la pregunta, todavía quedaríamos en incógnito. No se negaría ninguna de las dos posibilidades. Frente a la incógnita que nos deja, ¿tú crees que realmente es como factible el pensamiento del Dios cristiano en este caso? Y si es obvio, maldita payasa. Porque al final no hay evidencia empírica, es decir, como evidencia concisa que nos diga que existió Dios o que existe Dios. Una pregunta, ¿tú te sientes bien? Y al final es una creencia en base a la fe, en base al pensamiento propio. ¿Y cómo tú justificarías eso? No te lo voy a decir porque a ti no te importa, ¿sabes? Si bien muchas veces se ve como la creencia en base a la fe como algo negativo, como algo ilógico, tenemos que pensar que el ser humano no es un ser plenamente racional. Si bien tenemos control de muchas de nuestras emociones y de estas cosas, se han hecho estudios científicos hablando de que, por ejemplo, si al ser humano se le remueve la capacidad de sentir emociones, y ha pasado, la toma de decisiones se ve increíblemente reducida. Le cuesta mucho tomar decisiones sin las emociones. Nosotros nos basamos mucho en, no tanto en la lógica, sino en lo que se siente. Y si bien podría decir que hay pruebas de que existe Dios. Y si es obvio, maldita payasa. No solo con el diseño inteligente, por ejemplo, está que en las escrituras, cuando Jesús menciona la caída de Jerusalén, dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Después, en el año 70 después de Cristo, viene Tito con el ejército romano arrasando la ciudad, justo como Jesús dijo que iba a ocurrir. Hay pruebas dentro de las profecías de la Biblia, hay dentro del mismo universo, como por ejemplo lo del diseño inteligente que dije con el set de Mandelbrot, que es de hecho una de las formas que usan, por ejemplo, los árboles. Se ha visto que los fractales se encuentran dentro de la naturaleza en un diseño matemático, incluso. Entonces, sí hay razones, no solo para creer, pero incluso si no hubiera razones, sería algo igual humano tener fe. No sería algo irracional ni loco como se le pone usualmente en algunos lugares. Frente a lo que tú dices, sí, la fe es un pensamiento humano, pero esto también podría resultar una contradicción frente a la misma creencia del Dios cristiano. Finalmente, la humanidad en cualquier punto de la historia que te encuentres busca el raciocinio de un Dios o la creencia de un Dios. Vamos cerrando el ortiz. Porque al final la mentalidad humana, como tú dices, no es 100% racional y busca la tendencia a la existencia de un Dios. Porque el ser humano no busca la absoluta nada. Es un pensamiento que es muy difícil llegar como ser humano. Entonces, ¿cómo justificarías que tu Dios es el que existe y no? Y si es obvio, maldita payasa. Porque al final, si bien, por ejemplo, los griegos y los romanos buscaban un Dios para explicar desastres naturales, ¿por qué tu Dios existiría si en una época donde ya sabemos los desastres naturales, ya sabemos cosas hasta cuánticas, como tú dijiste? ¿Qué mejor sería un Dios que es bondadoso en un mundo que sigue existiendo el mal y el mal no ha desaparecido? A ver, aquí hay varias cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de por qué Dios y no los otros dioses, la cuestión del problema del mal, la cuestión sobre tenemos todos estos sistemas, ¿no? de conocimiento, y por qué creer en un Dios que pareciera que estos sistemas lo reemplazan. Bueno, primero que nada, tenemos que hablar, voy a comenzar con el por qué este Dios y no los otros dioses. Tenemos que entender que, por ejemplo, los griegos usaban a Zeus, a los otros dioses, como metáforas más bien de cosas de la vida. Por ejemplo, antes de todos los dioses existía un caos primordial que llamaban los griegos, y de ahí salieron todos, casi como un estado de la creación, por decirlo así. El Dios cristiano difiere mucho de los otros dioses en el sentido de que es realmente omnipotente, en el sentido de que todo lo puede hacer. Esto lo vemos que en otras culturas no es algo que se repita. El judeo-cristianismo es una de las pocas religiones, sino la
una de las pocas religiones en las cuales es un Dios omnipotente, omnisciente y que es también bondadoso, más allá de la razón humana, más allá de lo humano. Eso es algo que también se distingue de los otros dioses que suelen compartir características humanas. Si bien el Dios cristiano algunas veces se le atribuyen características humanas, siempre está en un lugar mucho más alto. Entonces eso lo hace único, no lo hace como los otros dioses que parecerían ser más bien un fragmento de nuestra mente plasmada en el mundo natural. Pero, paréntesis, ¿tú no consideras que el Dios cristiano sea una extensión del pensamiento humano? Porque realmente si tú ves lo que representa todo lo que un humano podría aspirar, representa la bondad, representa el amor, que son todos estos sentimientos buenos, tú no creerías, como te dije, en un mundo ahora actualmente donde las incógnitas están resueltas pero el mal sigue, ¿por qué no sería el Dios perfecto? Y realmente el Dios perfecto por una época así porque es lo que falta, es lo que no hemos encontrado, que es una absolución a la paz. De hecho, lo que tú estás diciendo es correcto, pero vamos más allá en el sentido de que nosotros no podemos llegar a amar como Dios, y eso está bien, porque nosotros como humanos tenemos límites, y por eso mismo decía que es un Dios único, porque es un Dios que está por encima de lo que nosotros jamás vamos a poder llegar. En este caso, necesitamos humildad, y eso lo hace aún más perfecto, porque nos lleva a un nivel que incluso nuestras imperfecciones como seres humanos nos llevan a un mejor lugar, haciendo lo necesario para todas las épocas. Y sobre el problema del mal, finalmente tenemos que decir que no podemos culparlo todo en Dios. Gran parte del mal está concentrado en lo que el ser humano hace, y como responsabilidad del hombre al ser un ser más con una capacidad de intelecto mayor de proteger la naturaleza, cosa que de hecho Dios lo dice en la Biblia en Génesis, ¿no? Que nosotros reinamos por sobre el mundo natural. Por tanto, es también parte de nuestra necesidad de cuidarlo, cosa que es increíblemente necesaria en esta época de urbanización, de todos los problemas ambientales. Entonces nos enseña un mensaje positivo, no solo desde hace 5.000 años atrás, incluso desde el inicio, sino que hasta el día de hoy sigue permaneciendo y sigue siendo relevante. Siento que caemos en el mismo punto. Al final, Dios representa todo eso que hace falta, al igual que los dioses anteriores. ¿Por qué tu Dios sería el que es real? ¿Hombre o mujer? Porque, por ejemplo, ahora muchas, como por ejemplo el budismo, también caen en la absolución a la paz, o sea, tienen una visión más absoluta de la nada. Ellos como que añoran como la absolución a la nada, pero sigue siendo una forma de paz. ¿Por qué ahora misteriosamente o de manera como exacta los dioses buscan un objetivo en común que sería como la paz? En diferencia que antes podíamos ver la correlación entre griegos y romanos, que tenían dioses que al final eran diferentes pero representaban el mismo dios, o bueno, la misma catástrofe. Aquí lo que pasa, tenemos que hacer una distinción porque el dios judío-cristiano empieza desde mucho antes que el de los romanos. Entonces tenemos esta tradición de varios dioses que representan cosas naturales, mientras que este dios, a pesar de estar en una época similar, cosa que pasa mucho que la gente de su misma época tiene pensamientos similares. Por ejemplo, una persona de hace, no sé, 100 años atrás tiene una vista distinta sobre los problemas raciales, una persona que la de nosotros, entonces todas podrían ser más o menos racistas en esa época considerados ahora. La gente de ese tiempo tenía sus visiones sobre cómo eran los dioses, y vemos que la visión judío-cristiana es increíblemente distinta a todas las otras visiones cosmológicas, porque no solo presenta un dios superior al ser humano, pero que también lo puede ayudar, y que finalmente lo que quiere es el bien para el hombre, cosa que no se ve en los otros dioses. Los otros dioses usualmente están metidos en sus propias cosas, en sus propios conflictos, porque representan este mundo como de caos, y no representan un mundo ordenado, cosa que difiere mucho del dios cristiano de los otros dioses, incluso de Buda, porque Buda en la religión budista en realidad no es dios. De hecho él comienza como un hombre y él alcanza el nirvana e intenta llegar a la paz, pero incluso algunas veces se cuestiona la existencia de los dioses él mismo. Entonces sigue existiendo en este mundo natural versus el dios cristiano, que existe en este mundo de orden, difiriéndolo de todos los demás dioses. Sería, por ejemplo, el tema de la omnipotencia. ¿Tú no crees que la omnipotencia en cierto modo se contradice? Porque está este argumento que supongo que tú conocerás, el de la piedra. Sí. Exacto. El que si Dios puede crear una piedra tan fuerte que no puede mover, no podría hacer todo. Pero si Dios no puede crear una piedra que no es tan fuerte que no podría moverla, tampoco sería omnipotente. ¿Cómo justificarías eso? Yo creo que eso es más un problema como del significado de lo que significa omnipotente. Omnipotente en el sentido de todo puede hacer todo lo que es posible lógicamente, o puede hacerlo todo, absolutamente todo, incluso lo que estaría fuera de la lógica. Y estaríamos hablando de un poder que va sobre toda comprensión humana, cosa que se ha hablado, por ejemplo, en escritores como Lovecraft, que habla de estos entes superiores a la comprensión humana, y que de hecho las contradicciones lógicas existen incluso en nuestros sistemas lógicos como las matemáticas. Por ejemplo, la frase esta oración, por decirlo así, es falsa. Si la oración es verdadera, entonces estaría diciendo la verdad, por tanto sería falsa. Y si es falsa, diría la verdad, claro. Entonces también sería falsa. Una contradicción que después un matemático llamado Kurt Gödel la tomó y la transcribió al lenguaje matemático, dando a entender que estas paradojas todavía existen incluso en nuestros sistemas de pensamiento. Entonces pensar que Dios no podría sobrepasar esto si fuera realmente omnipotente, en realidad es más bien una cuestión de qué es lo que quiere decir con esa palabra. Yo diría que si Dios es verdaderamente omnipotente, entonces la paradoja es más bien una cuestión de qué es lo que crees tú que significa omnipotencia. Pero entonces esto estaría muy ligado al pensamiento propio.
¿No diría que realmente Dios sea como una modificación del pensamiento como propio, así personal? No, porque Dios en la Biblia, de hecho, varias veces demuestra el estar por sobre el mundo natural, el cual tiene sus reglas lógicas. Entonces no sería descabellado pensar que, pudiendo él haber hecho todos estos milagros, fácilmente podría violar de nuevo las leyes de la lógica, como ya lo ha hecho antes, y hacer algo que quizá para nosotros es impensable. Ya vayéndonos a otro tema, sería sobre el Dios benefactor, el Dios bueno y el Dios perfecto. Si tú consideras que Dios es realmente amor, es perfecto, ¿por qué crees que en la Biblia, por ejemplo, se llega a justificar temas como genocidios? Por ejemplo, en 1 de Samuel 15:3. A ver, esta vez pareciera haber partes de la Biblia, no me acuerdo dónde salía, donde dice que donde se escriben cosas que no son. No me acuerdo dónde, creo que en Jeremías. Pero cosa es, estamos hablando de una época donde la gente usualmente se peleaba a muerte en estos conflictos. Yo diría que en realidad esta sí sería como la única pregunta que no te podría responder muy bien, porque sobre este tema en específico, así como historicidad de la Biblia y sobre reyes no he estudiado tanto, sobre lo demás sí. Así que este punto te lo concedo. ¿Qué piensas tú sobre el libre albedrío? Porque la religión cristiana establece que Dios sabe lo que va a pasar. Coincidimos en eso. Sí. Entonces, si Él sabe qué va a pasar, ¿cómo es posible la existencia de un libre albedrío o la toma de elección? Porque si nos ponemos en la situación como pensamiento, en el pensamiento lógico humano, si una acción ya está predispuesta a pasar, esa acción está escrita. Entonces, o lo puedo elegir yo como realmente dice la Biblia. Porque si Él sabe lo que va a pasar, ¿cómo es posible? De hecho, podríamos hacer un pequeño experimento. ¿No tienen un lapicito acá? ¿O algo para escribir? El experimento. Ya retomando, ahora ya Lucas va a poder demostrar su experimento. Mira, esta vez vamos a hacer un juego, el gato. Este juego todos lo conocen y es muy fácil, pero necesito una sola regla. O, bueno, no una, más o menos. Necesito que cada vez que tú hagas un movimiento, tú me lo digas dónde vas a poner el cuadradito específicamente. Necesito que me digas dónde lo vas a poner, antes de que lo hagas, para que yo lo sepa. Voy a comenzar yo. El punto de este experimento es que no importaba si uno de nosotros ganaba o perdía o empataba. El punto de este experimento es que tú me dijiste todas tus respuestas sobre de qué es lo que tú ibas a hacer. Por tanto, yo ya sabía lo que tú ibas a hacer. Pero eso no afectó tu voluntad, no afectó el hecho de cómo tú moviste tu mano. Se podría decir que el conocimiento de Dios no necesariamente afecta nuestra voluntad. Porque si bien Él ya sabe todo lo que vamos a hacer, lo que hacemos es la máxima expresión de nuestra voluntad. O sea, tú podrías decir que como Dios sabe lo que hacemos porque sabe cómo somos, en un cierto aspecto. Es como en todas las posibles realidades, esto es lo que hubiéramos hecho. Esto es toda nuestra voluntad puesta ahora. Pero tú no encontrás que eso también sería como contradictorio frente como la descripción del Dios de amor o el Dios bueno, porque al final, si Él sabe que tú vas a hacer algo malo y que ese algo malo te va a llevar, por ejemplo, al sufrimiento eterno, al infierno, por ejemplo, el único pecado que no tendría perdón, que sería blasfemar contra el Espíritu Santo, Él sabe que tú lo harás y te permite hacerlo. ¿No crees que es algo egoísta? Hasta cierto punto, no, porque la persona finalmente, tenemos que hablar de que también, esto es una elección en los casos judiciales, no es como que la persona no tuvo la oportunidad de elegir, en este caso la persona finalmente elige conscientemente hacerlo, es como si yo eligiera tomar el camino y si bien se entiende que finalmente es sufrimiento para la persona, Dios tampoco le podría negar si esa persona quisiera sufrir, porque para hacer tales cosas uno debe saber que lo está haciendo mal, porque de otra forma uno no sería culpable. No podemos culpar, por ejemplo, a un bebé de hacer cosas malas y no sería al infierno porque no puede hacer el mal, porque no sabe lo que es, mientras que una persona que sí se va, sabiendo lo que es malo, lo hace, elige ese sufrimiento y en parte sería de malo de Dios negarle esa libertad a la persona que se piensa. O sea, frente a eso, ¿tú crees que alguien que no sabe de la existencia de Dios iría al cielo? En este punto, la Biblia habla de que la mayoría de las personas sí conoce a Dios y que incluso se puede alcanzar desde un punto de vista racional, como lo hace Aristóteles, por ejemplo, en Ética, creo que era en Metafísica, y él logra decir, viendo el mundo natural, viendo todo lo que sucede, debo decir que existe un Dios. Y si es obvio, maldita payasa. Todo lo que sucede, la magnificencia de la creación, me habla de que debe existir un creador. Entonces, si uno se da la tarea de buscarlo, está casi como en la conciencia de todos de que debe haber algo mayor y sería nuestra responsabilidad buscarlo o no. Sigue siendo también una decisión. Y por ejemplo, en el caso de la gente que no tiene el nivel como mental para llegar a esto, o que se le habla desde años como muy prematuros de edad sobre otro Dios y no sobre el Dios cristiano, ¿tú crees que estos serían salvos? Por ejemplo, en África estas religiones generalmente no se practican, son muy desconocidas. ¿Tú crees que una persona que jamás en su vida escuchó de Dios sería salvo? Y si no, ¿tú crees que esto sería como una demostración de egoísmo también, egocentrismo? Hay una parte en la Biblia donde dice Jesús que dejen que vengan los niños porque de ellos son el reino de Dios, porque son gente inocente que no sabe, no tiene una mancha en su corazón. Entonces finalmente esta gente, ¿cómo va a poder ir a esos lugares si en ellos no hay maldad? Mientras que la Biblia habla en otra parte, creo que era en Romanos, donde dice que las leyes de Dios, los códigos morales, están escritos en la mente y corazones de la gente incluso antes de conocerlo, y saben lo que es malo y lo que es bueno a conciencia. Y de hecho el remordimiento de conciencia es algo real, algo que he estudiado, que es universal en todas las culturas. Entonces la persona sigue sabiendo lo que es malo, sigue teniendo la oportunidad de buscar un Dios o no, y la elección en base a eso, pero las personas que no pueden, por razones de edad, por temas mentales, Dios no las va a juzgar porque Él mismo dice que de ellos son el reino por su inocencia.
Ya, para no quitarte tanto tiempo y como última pregunta, voy a tomar uno de los temas que dijiste al final, que al final dijiste que hay cosas en la Biblia que actualmente no se tomarían como válidas por el tiempo en el cual se escribió la Biblia. Ah, ya. Sí. ¿Cómo justificarías eso? Eso no, de cierto modo, comprobaría que es como Dios, una forma de pensamiento al cual llegó una persona, porque hay temas que antes en la Biblia están dicho, por ejemplo, la homosexualidad se ve negativa en la Biblia y ahora es algo que se está normalizando. ¿Tú cómo crees que eso, los mismos genocidios que te nombré, cómo crees que eso sería de alguna manera justificablemente bueno? Teníamos que hablar sobre la objetividad y la subjetividad en este caso, porque si bien, pongamos que es como una pintura de arte, una persona le puede dar un significado a algo objetivo, por ejemplo, en este caso Dios, a sus palabras, y una persona puede venir y decir, no, esto tiene otro significado, o esto es bueno, o esto es malo, le puede dar un juicio. Entonces, si bien las palabras de Dios son una cosa, nuestra interpretación de ellas son otra. Y finalmente está a nuestro arbitrio, a nuestro juicio, el o creerlas como son, como Él las puso, o el creerlas como nosotros lo hacemos. Ahora, sobre el tema de, por ejemplo, el genocidio, es algo que en realidad no se vuelve a repetir en la Biblia, y es un punto de nuevo que yo necesitaría investigar más, pero sobre otros temas, sobre cómo la palabra de Dios sí, cambia de acuerdo al tiempo, yo diría que no, pero sí que la persona, el individuo puede decidir cómo tomar sus palabras y obviamente eso tendría sus consecuencias o no. Pero entonces si una persona cambia como el significado, tú lo verías como algo negativo. Finalmente sí, porque si creemos que Dios es totalmente bueno y que sus palabras son buenas, entonces cambiar eso sería en parte cambiar algo que es bueno. Estamos con Elizabeth de Cuarto Medio, quien representará en este caso la posición a favor sobre la existencia de Dios. Eli, tú, primero que nada, ¿cómo puedes avalar que crees en Dios o que existe Dios? Bueno, primero que nada a través de mi fe, que es que puedo afirmar de que Dios existe a través de lo que Él ha hecho con mi vida y lo que he visto que hace con las demás personas, por así decirlo, cosas que a veces son inexplicables. A veces la única explicación son los milagros o cosas así. Entonces, ¿tú consideras que podríamos basarnos en la existencia de Dios solamente por fe y por hechos como posiblemente que fueran coincidencias? O sea, ¿tú no ves cómo justificarías la falta de evidencia empírica? O sea, es decir, como evidencia que sea arraigadamente factible, que tenga pruebas. ¿Tú crees que eso solo se puede justificar con el simple hecho de la fe? No solamente porque para los demás no siempre va a ser suficiente la fe para justificar el hecho de que Dios exista, pero hay muchas cosas de que comprueban, e incluso filósofos o científicos que pueden afirmar que a pesar de que no creen como en Dios, creen que hay una entidad que tenga como autoridad sobre la tierra, y eso muchos lo pueden confirmar a pesar de que no sean 100% cristianos o de algún tipo de religión como de fe, por así decirlo. Además de que muchas cosas que la ciencia antes pensaba que estaban mal, por ejemplo como que la tierra era antes plana, cosas que, por así decirlo, decía incluso la Biblia, que la tierra era redonda, era circular, por así decirlo, y sabemos que la palabra de Dios, o sea, es la Biblia básicamente escrita. En base al Dios cristiano, si Dios es benevolente, ¿tú no crees que Él crearía una situación donde todos puedan saber de Él? Por ejemplo, la gente que vive en África, que jamás escucha probablemente la palabra de Dios porque no es una religión la cual se practique cercana allá o por ningún lado. ¿Tú crees que eso lo haría que no fuera benevolente? Dios es benevolente en todo sentido, porque allá en África siempre va a haber gente en el que vaya a predicar el evangelio, porque Dios en su momento y en tiempo perfecto Él va a definir en qué momento va a mandar a alguien para ir a predicar, porque Él al final quiere que todos se salven, y ya depende de uno si quiere aceptar o no. Pero volviendo a la pregunta y al tema central, es que siempre es benevolente porque siempre hay alguien en la calle que pueda llegar a predicar sobre el evangelio. O sea, ¿tú no crees que exista la situación así posible de que alguien nunca escuche a Dios? No, yo creo que la mayoría creo que de todo el mundo, no diría el 100%, pero yo creo que como un 80%, me arriesgaría a decir como un 80% de la población mundial cree que existe o hay alguien, algún Dios. Que hay cosas que simplemente no se pueden explicar, o incluso que la ciencia, ya sea médica o de otra cosa, no se puede explicar. Entonces, ¿qué nos queda al creer nosotros en que hay algo más allá que lo humano? Bajo las explicaciones yo te podría sacar el tema sobre si tú creerías o cómo desmentirías que Dios sea un concepto humano. Me explayo más. Anteriormente, antes de que naciera como la idea del Dios cristiano, de los dioses que tenemos ahora concebidos, estaban la idea de los dioses griegos, los dioses romanos, los cuales buscaban explicar los desastres naturales, que era lo que la gente no entendía, entonces buscaba entender por ello. ¿Tú cómo justificarías que Dios no es un concepto humano? Porque en base a lo cómo vivimos, que ya entendemos la mayoría de cosas científicas, Dios entra justamente en el papel de un Dios benevolente, donde en un mundo donde sigue existiendo mal, pero no se hace falta explicación a desastres naturales o causas naturales que ocurren. ¿Cómo lo defenderías?
porque al final el concepto de todos esos dioses griegos, como tú dijiste, eran para explicar cosas que nosotros ya conocemos. En cambio, el Dios que al menos yo conozco y en el que yo creo es un Dios que no se basa en la lógica humana, sino que está para explicar cosas que son inexplicables, por así decirlo, para la redundancia. Porque si nos adentramos en un concepto humano, entonces ahí no cabe Dios porque es mucho más allá, y por eso muchas veces no se llega a entender realmente de qué trata este Dios, por así decirlo, porque no va con la lógica humana y Dios no siempre va a explicar las cosas o por qué las hace o por qué pasan, a cambio de que otros dioses sí lo hacen o te dan una explicación para que una mente consciente humana, pensando en las cosas de su alrededor y no en otras cosas como más espirituales, obviamente tú te vas a quedar tranquilo con lo que digan los dioses griegos y lo que ellos te puedan explicar. Pero Dios es totalmente distinto, ya que Él a veces obra sin explicarle a nadie y no tiene por qué hacerlo porque va fuera de la lógica humana. Y en base a eso también, ramificando el mismo tema, ¿por qué tu Dios y no algún otro Dios? ¿Por qué tiene que ser de manera absoluta tu Dios el existente y los demás? ¿O qué opinas en base a los otros dioses también? En mi opinión, en base a los otros dioses, es que, bueno, la verdad nunca he investigado o creído en que realmente existen, porque además son dioses que los humanos han creado, que en base a que hay algo que no pueden explicar, dicen tiene que haber algo mayor, y ahí está porque realmente Dios existe, porque piensan no puede pasar algo porque sí. Entonces, ¿qué hacen los humanos? Crearon dioses, y en base a eso ellos mismos crearon las imágenes, crearon lo que hacen, y todo eso lo hicieron los humanos. En cambio, entonces al final son creencias humanas, pero creer en Dios y la fe en Dios va mucho más allá de algo humano, porque debajo del Dios existente, al menos mi Dios en el que yo creo, van bajo todos esos dioses que ni siquiera, perdón, pero apenas existen, porque al final son todos creados por la mente humana. Como todas las creencias, algunas cosas pueden ser verdad, pero van todos ligados a que reafirman la existencia de Dios. Pero ¿qué diferenciaría la existencia de tu Dios frente a la existencia de los otros dioses? No, frente a lo que no hay evidencia empírica de la existencia de ningún Dios. Ningún Dios está comprobado su existencia. Sí se cree que hay algo, pero ¿qué es lo que hace que tu Dios sea y no el resto? Por ejemplo, el Dios budista. ¿Por qué no podría ser él y sí tendría que ser tu Dios? Vamos a pasar de pregunta igual. Ya mejor, no sé cómo explicar. Ya retomando el tema, Eli, yéndonos a otra pregunta, me gustaría preguntarte ¿qué opinas sobre la omnipotencia? ¿No crees que es un concepto de alguna forma contradictorio? Porque claro, tenemos el filósofo, muchas veces han hecho la pregunta si Dios es omnipotente, puede crear una piedra tan pesada que Dios no puede mover, o algo en lo que Dios no puede hacer algo. Pero si a su misma vez, si pudiera crear eso, no sería omnipotente, porque no estaría pudiendo hacer algo. Pero si no puede crear algo que él no puede hacer o no puede ejecutarse frente a ello, también sería una contradicción frente a su omnipotencia. ¿Qué opinas de eso? ¿Me podés repetir la pregunta? Es que, ¿qué opinas sobre la omnipotencia? Porque si en el caso de... La omnipotencia es eso de... Obviamente tiene poder para hacer todo lo que él quiera, básicamente. ¿Ya? En base a eso... Se ha surgido la pregunta desde mucho tiempo de si Dios es omnipotente, puede crear una piedra, vamos a usar el ejemplo de una piedra, que Dios no pueda moverla. Pero si Dios puede crear algo que no puede mover, significa que Dios no puede hacer todo. Pero si no puede crear una piedra que Él no puede mover, significaría que a su misma vez Él tampoco puede hacer todo. Y entra en contradicción el concepto de omnipotencia. Pero no entiendo por qué sería una contradicción. Porque esa piedra, digámoslo así, va a ser creación de Él, y si, no sé, si no quisiera moverla no lo haría, y no significa que no pudiese. Pero pudiese crear una que de manera estricta no pudiese mover. ¿Tú qué opinas de eso? Pero que no pudiese mover él mismo. Él mismo. ¿No? Entonces no sería omnipotente, porque no puede crear algo que está en la mentalidad de nosotros. Es que al final el pensamiento de Dios no es el mismo que el que tenemos nosotros. ¿Por qué crearía algo así? Y no es que no pueda, simplemente no quiere. Okay. Ya para terminar, Eli, te vamos a hacer unas últimas preguntas. Ya. Por ejemplo, si Dios escucha y responde oraciones, ¿cómo explicar los casos extremos como la guerra, la hambruna, las catástrofes o las millones de personas que oran por porque estos problemas se solucionen y por qué estos no se solucionen? ¿Por qué tú crees que Dios permite algo así? Porque al final los propósitos de Dios a veces son inentendibles, y va todo en base a la mentalidad que tiene el hombre, porque
dice la Biblia que el corazón del hombre está inclinado al mal. Entonces, esa es como la única explicación de que haya, lamentablemente haya hambruna, siempre va a haber desigualdad, aunque uno no quiera, pero va todo en la mentalidad del hombre. Obviamente Dios no va a querer que hayan guerras, pero porque desde el principio, ya desde que fue creado Adán y Eva, se corrompió esta relación con Dios. Entonces lo que causó todo esto fue el pecado, y en base a eso ahora nuestro corazón está siempre inclinado al mal, y a pesar de que uno quisiera hacer lo bueno, no lo va a hacer porque estamos inclinados al mal, y si no buscamos a Dios obviamente vamos a cometer lo malo. Y en base a todas las guerras y las oraciones no contestadas, a veces es porque Dios también quiere hacer algo o tiene un propósito con todas las cosas que están pasando ahora. Tal vez hay cosas muy malas que pasan, pero no es que no entre en el poder de Dios de pararlas, simplemente es porque lamentablemente a veces por el hombre que hace todas estas cosas y obviamente no tiene a Dios. Entonces Dios está apartado de la gente que está en pecado, y por eso no contesta oraciones, porque a veces a Dios lo utilizan solamente como amuleto para responder a oraciones que uno quiere, pero si tú pides oraciones, pero después no le busques, no te dedicas a buscarlo, entonces ¿cómo esperas que Dios te responda si solamente lo estás utilizando para un amuleto de que resuelva este problema, pero después te olvidó? Porque se supone que encontrar la vuelta a Dios es, yo me preocupo de Dios y Él se preocupa de mí, y en cambio se preocupa de las oraciones de que yo le pido. Y está todo también dentro de su voluntad. Y si Dios no quiere parar alguna cosa, no lo va a hacer porque hay un propósito más allá de eso. Por ejemplo, ahora que está Israel en guerra, eso ya estaba visto incluso desde la Biblia, incluso desde, creo que del Antiguo Testamento. Y Israel siempre ha estado así. Incluso se ha permitido que cosas sean así porque se oponen al pueblo de Dios. Entonces Él permite estas cosas, por más como tétrico que suene o tal vez un poco contradictorio con el perfil de que Dios es amor. Pero siempre toma la parte de que Dios es amor, pero Él también, como dice la Biblia, que también es fuego consumidor y nos va... Y hay escogidos, no todo... Dice tu palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, que no, lamentablemente, a pesar de que Dios quiere que todos se salven, no todos se van a salvar, porque no siempre van a aceptar, como los que blasfeman, como todo esto, porque estamos todos inclinados al pecado de nuestro corazón. Entonces... Ya como última pregunta y puntual, o sea, relacionado con lo que tú dijiste, pero tú realmente no consideras que algo contradictorio que Dios sea representado como el bien, pero deje la existencia del mal. Al final Dios es omnipotente, pero ¿por qué dejaría que existiera mal? ¿Por qué dejaría la posibilidad de que sus hijos no sean salvos y que sean expuestos al mal eterno, al sufrimiento eterno? ¿Por qué crees que eso lo permite? ¿No sería más simple solo como eliminar el mal y que sus hijos vivieran de manera alegre? Es que al final ese era el propósito de Dios, pero cuando, por así decirlo, como se dice, nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva pecaron, porque fueron tentadas por Satanás, esa relación que tenía y ese propósito que Dios tenía de que todos fuéramos como Adán y Eva, viviendo en el Edén, juntos, felices, sin ningún pensamiento de pecado ni mal, ese era el principio de su pensamiento. Pero paréntesis, entonces, ¿por qué tú crees que nosotros tendríamos que tomar pagar las consecuencias de sus actos después de ya tanto tiempo? Que al final también está, ¿cómo decirlo? También está el que es nuestro enemigo, y al final son condenaciones que acarrean todo, porque yo creo que el pecado más grande que existe es la desobediencia a Dios, y ese fue el que cometieron Adán y Eva. Entonces por eso ahora hay esas consecuencias, porque al final, en base a eso, ahora nosotros también pecamos. Y de hecho, Dios tiene mucha misericordia con nosotros con tan solo el hecho de dejarnos vivos, porque nosotros no deberíamos estar vivos, porque tal vez Adán y Eva solamente pecaron y le atrajeron muchas consecuencias, y ahora nuestro corazón se volvió así inclinado al mal. Entonces no es que estamos solamente pagando las consecuencias de Adán y Eva, estamos pagando nuestras propias consecuencias, porque nosotros todos los días cometemos errores, cometemos pecados. Entonces todo eso nos va a llevar a una consecuencia, y querámoslo o no, a pesar de que Dios sí puede tener misericordia, tenemos que en algún momento pagar nuestras consecuencias, porque muchos de nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Muchas gracias, Elizabeth, eso sería todo. Estamos aquí ahora con Cata de segundo medio, quien en este caso va a representar la postura en contra sobre el... Primero, como primera pregunta, Cata, quiero que me digas por qué tú puedes asegurar o decir que no existe ningún Dios. Porque ¿cómo saben las personas de que existe un Dios? Si lo han visto o que si han pensado en eso. Porque todos podemos decir, existe un Dios, inventar un Dios. O sea, tú estás en contra del argumento de la fe. Sí. O sea, tú avalas que no se puede creer en algo a menos que tú veas ese algo. Okay. Entonces, ¿cómo diría que existen como las cosas moleculares si tú no las puedes ver? Porque hay evidencia de que existen, de las cosas científicas, pero no de una creación de un Dios que hizo esto en 7 días y ya.
Ok, ya como pregunta más a fondo en el tema, tú, en base a que no crees en un Dios, ¿cómo explicarías las coincidencias del universo? Es decir, ¿cómo explicarías que el universo es tan como mínimamente conciso para nuestra existencia? Porque, por ejemplo, nosotros no podríamos existir si la fuerza de la gravedad fuera un poco mayor, o si fuera un poco menor, nosotros no podríamos directamente existir. Coincidentemente, nosotros existimos porque las cualidades de la existencia misma son aptas para nosotros. ¿Cómo avalarías que eso es, no sé, una coincidencia? ¿No crees que es como lógico creer que detrás de eso hay alguien, un creador, que pensó en nosotros? ¿Pasamos de preguntas? Ok. Ya siguiendo con otra pregunta, Cata. ¿Tú cómo explicarías las cadenas de causa? ¿Sabes qué son las cadenas de causa? Ya, mira, las cadenas de causa quieren decir unos minutos más tarde que todo en la Tierra tiene una causa y un efecto. Todo nace por algo y todo ese algo tiene un efecto que genera otra causa. Es decir, tú tienes ojos porque necesitas ver. Los ecosistemas también funcionan en base a causa y efecto. La evolución funciona en base a la causa y el efecto. Los organismos van evolucionando en base a que algo necesita cambiar. Y claro, si llevamos una causa y efecto infinita, llegaríamos a una parte que no tiene sentido, porque entendemos que, me entiendes, que la causa y efecto es como que algo nace de otra cosa, por así decirlo. Ok, como... Te estáis yendo a otro lado. Ok, pero te lo explico de manera más simple. Todo nace por algo, ya, todo tiene un porqué. Y tú no encontrarías lógica pensar que antes de un porqué y un qué vendría un qué nomás, así un creador normal, así como de todo, una causa sin efecto, digo, pero ¿no crees que habría como un creador que sea como la causa inicial de todo? Porque no podría, ¿cómo podría explicarlo si no fuera así? ¿Era coincidencia o cómo? Pasamos de pregunta. ¿Contrarrestarías a la gente que dice que ha tenido como experiencias divinas o encuentros con Dios? Como las iglesias que dicen que realmente han tenido como un encuentro celestial o han escuchado como este ser superior a nosotros. ¿Cómo no las avalarías? O sea, yo siento que esas personas son demasiado falsas, de que dicen, oh, he tenido una conexión súper grande con Dios, la he escuchado, ha aparecido en mis sueños, me ha dicho tal cosa. ¿Cómo va a aparecer eso? Si Dios es como una imagen que los humanos han creado para idolatrar para justificar sus cosas, como Dios me mandó a hacer esto, Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera esto otro, Dios me dijo que te dijera esto. Solo son cosas que piensa la gente, porque... O sea, ¿tú creerías que como la existencia de Dios es simplemente una creación de la conciencia humana o manifestación de los pensamientos de ellos? Sí. ¿Y tendrías como alguna manera de comprobarlo, así como demostrar tu punto? No he pensado eso. Bueno. Estamos con Joan. ¿Qué te pasa, Lupita? De cuarto medio, que en este caso va a representar la postura en contra sobre la existencia de Dios. Joan, como primera pregunta. ¿Por qué no crees en Dios? Porque siento que Dios es un invento de la iglesia que creó para mantenernos controlados. En base a eso, ¿tú crees que algo puede surgir de la nada sin causa ni propósito? ¿O es más razonable pensar que hay algo detrás de todo? Al principio hubo el Big Bang, y de ahí se formó mucha energía. Entonces de ahí proviene todo como de esa explosión. ¿Y por qué el Big Bang no sería un invento también de Dios? Porque Dios no existe, Entonces la policía es que hombre o mujer. No sé cómo va a crear algo que no Okay. como alguien va a hacer una explosión así como... Okay. ¿Y tú por qué crees que el universo es tan preciso en toda la existencia? Por ejemplo, nosotros vivimos gracias a la coincidencia de todo el planeta y todo el universo es preciso y conciso para que nosotros existamos. Sí, porque se dieron justo las... Me hacen el favor y dejen de joder, vayan a dormir, que uno tiene derecho a dormir. Sí, las circunstancias y los eventos necesarios, y de ahí evolucionamos cada año con el ambiente, con lo que vivimos, nuestra experiencia, y así hasta el día de hoy. ¿Por qué millones de personas afirman haber experimentado a Dios de manera personal? Si Él no existiera, ¿tú crees que estas personas están equivocadas o mintiendo? Bueno, yo creo que estas personas intentan llamar la atención diciendo que viven una experiencia astral, que es algo súper bacán, pero en verdad no pasa nada y como que quieren ser parte de un grupo, es como eso. O sea, ¿tú crees que la iglesia es un grupo social nomás? Sí, como, ay, a mí también me pasó esto, como lo ¿Tú crees que si no existiera Dios, existiera la moral? Sí, existe la moral y no existe Dios, entonces como la moral es algo del ser humano, no es de Dios, es como que el ser humano tiene como la necesidad y el sentimiento de tener que hacer algo bien y algo mal, entonces es como algo propio, no es que alguien más sí te lo haya puesto, es algo que se nace. ¿Y cómo explicarías el nacimiento de esa moral? O sea, ¿de dónde viene la conciencia del ser humano? Porque podemos ver igual, por ejemplo, los perros no tienen conciencia o... Yo siento que sí tienen conciencia porque todos los animales tienen sentimientos y por eso yo creo que es como de experiencia, como de que uno nace imitando a los demás, entonces uno nace imitando cómo su papá siente, cómo su mamá siente y de ahí viene todo eso. O sea, ¿tú no crees que todo, o sea, la moral sea en base a las creencias de la gente? No, es algo innato, así como ya bien incluido.
Ya para terminar, como última pregunta, ¿por qué estás tan en oposición a la No te lo voy a decir porque a ti no te importa, ¿sabes? idea sobre un ente creador? ¿No creerías que como al final todo es tan específico, todo es tan como claro para nosotros para llegar a la conclusión de que hay un ente superior a nosotros? No creo que haya nadie superior a nosotros porque si hubiese alguien, ¿cómo está permitiendo lo que está pasando con Israel, con Trump? ¿Cómo va a permitir que haya un gobernador así, como niños que mueren o gente que es violada? ¿Cómo va a permitir a alguien que pase eso? Si es tan poderoso y está en todas partes, no tiene ningún sentido. Muchas gracias, eso sería todo.